buenos días. Muchísimas gracias a todos los que se han unido el día de hoy en nombre de Se Dice Libertad. Disculpen por estos minuticos de tardanza, pero aquí estamos complacidos de tenerlos a todos ustedes en nombre de nuestra institución, en este ciclo que ha sido maravilloso para conocer de verdad cuáles fueron aquellas raíces hispánicas del liberalismo. Y gracias a la coordinación de este ciclo del profesor Luis Alfonso Herrera, quien va a hacer la presentación y a moderar la del día de hoy, que es la última de este primer ciclo, que esperamos que sean varios, donde conoceremos pues sobre Francisco Suárez, el sacerdote jesuita, quien le pusimos el modernizador de esta escuela y de la escolástica tardía. De verdad, muchísimas gracias a todos. Luis Alfonso, profesor Delgado, bienvenidos. Y le paso la palabra entonces al profesor Herrera para que dé inicio a esta conferencia. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todos quienes nos siguen en vivo en esta transmisión. Bueno, nuevamente un gran gusto estar acá en este ciclo de conferencias dedicado a la escolástica hispánica y específicamente hoy dedicando la conferencia de cierre a uno de los más destacados representantes y probablemente más conocidos, no necesariamente por ello estudiados a fondo, de esta llamada Escuela de Salamanca, o en sentido más amplio, escolástica hispánica, que es Francisco Suárez, a quien de alguna manera convinimos en denominar el modernizador. Partimos por Francisco de Vitoria, a quien calificamos como el precursor por la innovación en distintas áreas que él dentro de este conjunto de pensadores en su momento aportó. Luego de Mariana como sistematizador de una cantidad de aportes, de planteamientos, de críticas que ya de Vitoria y otros habían formulado en trabajos previos. Y Suárez, de alguna manera, seguramente en la conferencia lo vamos a poder comprender mejor, conecta, ¿verdad?, una serie de planteamientos más vinculados a la tradición medieval con lo que ya vienen a ser una serie de reflexiones propias del pensamiento moderno, ¿no? Y en ese sentido, pues de algún modo es como una bisagra, como una suerte de conexión entre esas ideas clásicas y las que ya son ideas propias que van anunciando la modernidad. Para desarrollar y conocer mejor la persona y obra de Francisco Suárez, tenemos con nosotros el gran gusto, honor de contar con la presencia del el profesor Francisco Delgado, quien es doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, profesor de Filosofía del Derecho en la Escuela de Derecho de la misma universidad, y quien, entre otros libros, cuya lectura recomiendo, ha publicado Introducción al Análisis Jurídico, La idea de derecho en la Constitución de 1999 y Chavismo y Derecho, entre otros. Además, pues debo decir que yo tuve el gran honor, placer de tener a Francisco como mi profesor de Filosofía del Derecho en la carrera de pregrado. Así que escucharlo hoy para mí va a ser nuevamente una oportunidad para aprender y para poder profundizar ahora en la figura de Suárez. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Gracias a CEDICE por la invitación a participar en este ciclo tan interesante, y muchas gracias a Luis Alfonso por sus amables palabras de presentación. Voy a tomarme unos segundos para decirles sobre qué va a tratar esta charla. De la enorme riqueza conceptual de la filosofía práctica de Suárez, he seleccionado tres tesis suyas que tocan el tema amplio de la relación entre libertad y ley. Y esas tres tesis específicamente se refieren a, primero, la tolerancia del mal. Esta es la primera. La segunda trata sobre si la felicidad es el fin del poder civil, el fin del Estado. Y la tercera trata sobre la regulación de los actos interiores. ¿Cuál es el enfoque con el que planteo estas tesis de Suárez? Bien, el enfoque es el siguiente. Creo que estas tesis pueden apreciarse, pueden verse como parte de lo que sería
la respuesta de Suárez a las tendencias totalitarias que se observan en el mundo de la legislación de hoy, en el mundo de la técnica de legislación. Así que ese va a ser el tema dentro de los muchos posibles. He escogido este va a ser el tema de la charla. Suárez y las tendencias totalitarias de la legislación en el mundo contemporáneo. Sobre la biografía de Suárez, yo voy a ser muy breve. Solo voy a señalar que su obra fundamental en el terreno de la filosofía práctica, el Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, es una obra que se publicó en 1612, 5 años antes de la muerte de Suárez. Se publicó en la Universidad de Coimbra, en Portugal, donde trabajaba Suárez. Antes había trabajado en el Colegio Jesuita de Roma. Esta obra, el Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, es en verdad impresionante en muchos sentidos. Son 10 libros en los que Suárez trata una enorme variedad de temas sobre el derecho internacional o de gentes, como se le llamaba antes, las leyes naturales, la ley positiva, el derecho canónico, la moral, la soberanía, la comunidad, la interpretación de la ley, entre otras materias. Realmente es una obra muy valiosa, creo yo, para los juristas, aunque como decía Luis, muy poco leída en la actualidad, al menos en nuestro medio, no sé, en otros lugares, al menos en nuestro medio, es poco leída, mucho menos leída de lo que su enorme riqueza merecería. La edición que yo he utilizado para preparar esta charla es la que publicó el Instituto de Estudios Políticos de Madrid en 1967. Es una edición bilingüe, latín y español, en seis. Bien, comencemos entonces con esta conferencia. Antes de entrar en las tesis que ya anuncié, yo quiero hacer una introducción que considero absolutamente necesaria. En muchos pasajes del tratado, Suárez afirma que la libertad es la condición natural del hombre. Dice que el hombre nace naturalmente libre. Y otras frases similares se pueden encontrar en distintos libros del tratado. Ahora bien, la concepción escolástica sobre el derecho, sobre la comunidad, sobre el Estado, no está fundamentada en la idea de libertad. Y esto es importante considerarlo. Suárez no ve a la libertad como lo ven los contractualistas posteriores, como Locke. No ve a la libertad como una suerte de esfera originaria, una esfera jurídica originaria que solo puede ser afectada a partir de lo que se acuerde en el pacto que da origen al Estado y a la sociedad. Esa esfera jurídica, esa idea de libertad como un estado de naturaleza, que luego el Estado político está obligado a respetar en la medida en que así haya sido acordado en el contrato. Esa no es la idea en la que Suárez basa su filosofía del Estado, de la comunidad y del derecho. Ahora, si no es a partir de la libertad, aquí uno puede perfectamente preguntar, si no es a partir de la libertad, ¿cómo puedo plantear el tema de los límites del poder? Es decir, desde otra perspectiva, ¿cómo puedo plantear y resolver la cuestión de los límites del poder si no es desde el punto de vista liberal que vea la libertad como una condición previa, como un estado previo y por tanto como algo de un valor más natural, más originario, más absoluto? Bien, la escolástica y Suárez en general no evaden las preguntas sobre los límites del poder político.
De hecho, hay muchas consideraciones en su obra sobre esto, solo que la responden de otra manera, la responden a partir del concepto de ley natural. Suárez no construye, como dije, su teoría política y su teoría del derecho a partir de la idea de libertad, sino a partir de la idea de ley, y específicamente de las leyes naturales, que son los verdaderos límites absolutos del poder del Estado. Estas leyes valen más que las leyes positivas por su fuente, por el legislador que las ha dictado, y también porque constituyen la razón práctica en sí misma. Por lo tanto, la barrera última del Estado es la ley, no la libertad individual. Ahora, ¿qué, qué puede decirse sobre, digamos, sobre el lugar de la libertad y de la libertad en el pensamiento de Suárez? Fíjense, el hecho de que construya su teoría a partir de la ley y no de la libertad, es decir, que la ley constituya la barrera del Estado, no significa que la persona individual no pinte nada aquí. Quiero poner un ejemplo que creo que puede resultar muy ilustrador para todos, ¿no? En un pasaje del tratado en el que Suárez está considerando la cuestión de si de si el legislador puede dictar mandatos que pongan en riesgo la vida corporal de las personas, de los ciudadanos, cita una frase de Santo Tomás de Aquino, que a mí me gusta mucho, una frase además muy oportuna, es decir, viene como anillo al dedo en estos días la frase de Santo Tomás. Dice Santo Tomás de Aquino esto, dice: en lo que se refiere a la conservación del cuerpo, en lo que se refiere a la conservación del cuerpo, un hombre no está obligado a obedecer a otro hombre. Esa es la frase, no de Suárez, sino de Santo Tomás. Suárez la cita. Dice: en lo que se refiere a la conservación del cuerpo, un hombre no está obligado a obedecer a otro hombre. Así, observen esto para seguir con la relación entre liberalismo y escolástica. El pensamiento liberal puede perfectamente adoptar una máxima como esta y fundamentarla y decir, claro que en lo que respecta a la conservación del cuerpo, un hombre no está obligado a obedecer a otro hombre, porque en el contrato social no se le dio al Estado la potestad de disponer del cuerpo de los ciudadanos. Así que cualquier ley que pretenda hacerlo, que pretenda disponer del cuerpo de los ciudadanos, sería una ley tiránica, una ley injusta, una ley que merecería ser desobedecida, etc. Esa sería la respuesta liberal de la cuestión. No es la respuesta propiamente de la escolástica, porque la escolástica eh, no se basa en la idea de la defensa de la libertad de decidir sobre el cuerpo. En este tema, su punto no es defender la libertad de que cada quien decida sobre su cuerpo, sino que la escolástica utiliza otro tipo de razones que tienen más que ver con la defensa del cuerpo no de la libertad. Puedo explicar esto citando una idea de unas palabras de un gran teólogo luterano que aparece muchísimo, Dietrich Bonhoeffer. Dice Bonhoeffer en su libro de Ética, cuando toca el tema, que el cuerpo, para el pensamiento cristiano, en la doctrina cristiana, el cuerpo tiene una altísima dignidad, porque el ser humano es un ser corporal y sigue siéndolo incluso en la eternidad. La vida corporal lleva en sí el derecho a su conservación, porque la vida humana en la Tierra existe solamente como vida corporal. Bien, ustedes pueden ver el tipo de argumentos digamos, en el que se fundamenta la visión escolástica, la defensa del cuerpo y la visión liberal. El pensamiento cristiano aquí no plantea, como dije, de entrada y como asunto fundamental la defensa de la libertad, sino la defensa del cuerpo. Y lo que uno podría preguntar aquí para tratar de explorar
no voy a entrar en esto, pero para tratar de explorar las diferencias entre las respuestas, ¿no? Más bien no la diferencia entre la respuesta cristiana y la respuesta liberal, sino en la argumentación o la fundamentación de esa respuesta, que básicamente sería la misma, la defensa del cuerpo frente a la intervención del Estado. Lo que uno podría señalar aquí es que mientras el liberalismo defiende la libertad de cada quien a disponer sobre su cuerpo, el pensamiento cristiano defiende directamente el cuerpo. Y el punto es quién hace aquí una mejor defensa. Es decir, ¿qué sería una mejor defensa del cuerpo? ¿La defensa de la libertad de disponer del cuerpo o la defensa directamente del cuerpo? Ese es el punto. Creo que esta introducción que estoy haciendo nos permite ver con cierta claridad que la forma en la que plantea la escolástica los asuntos de los límites del poder va en otra dirección y apunta sobre todo a la existencia de leyes naturales. Son las leyes naturales los límites últimos, los límites absolutos. Las leyes naturales por un lado, pero por otro lado, y quiero resaltar esto porque tiene una gran importancia en la obra de Suárez, por otro lado está la razón, no solo la razón de la ley natural es una ley racional, sino que la razón, es decir, los cánones de la razón someten, obligan, sujetan al legislador, sujetan a la ley civil, sujetan también al Estado, es decir, el Estado está sujeto también a los cánones de la razón. Y por cánones de la razón no me refiero solamente a la lógica, es decir, a los principios lógicos, al principio de no contradicción, al principio de identidad, a las grandes leyes universales de la lógica, sino a la razón práctica, que ya no tiene un carácter tan abstracto ni se puede, digamos, codificar tan fácilmente en algunos principios, en algunas reglas, pero que tiene una importancia enorme en el ámbito de la legislación. Sobre todo Suárez le da una gran relevancia al valor de la virtud de la prudencia en el trabajo del legislador. Y la prudencia, bueno, forma parte de esto que estoy diciendo, de la razón práctica. Bien, ahora sí paso a las tres tesis de Suárez. He escogido tres tesis que permiten, creo yo, establecer un diálogo con el presente. A alguien le puede parecer un anacronismo poner a Suárez a discutir sobre temas contemporáneos, ¿no? Y sobre todo con el tema de las tendencias totalitarias de la legislación contemporánea. Pero realmente no lo es. Ustedes, bueno, luego ustedes concluirán si lo es o no. Yo creo que hay muchos temas en la obra de Suárez que son perfectamente actuales, que resisten, digamos, con mucha solidez el contacto con el pensamiento contemporáneo. Y me parece que en estas tres tesis se puede mostrar eso. Paso entonces a la primera de las tesis. Dice Suárez, a veces es necesaria la tolerancia del mal. Le repito, a veces es necesaria la tolerancia del mal, ¿no? No es raro para quienes conocen la historia de la teología y de la filosofía jurídica cristiana, no es raro oír esto. Realmente se trata de una tesis que por lo menos se puede remontar a San Agustín, pero Suárez la enriquece, la reelabora y creo que la fundamenta de un modo muy sólido. Fíjense, la explico, ¿no? En la actualidad el legislador muchas veces se siente llevado por la necesidad en su afán de recomponer todo, de reestructurar, de rediseñar todo, en su afán de dar lugar a una sociedad eh, completamente purificada, se ve llevado fácilmente a la idea de prohibir o sancionar todos los vicios humanos.
Y esto se ve acentuado más en las perspectivas políticas que se plantean la creación de un hombre nuevo, la creación de una nueva sociedad. En esas tendencias políticas que además son poco religiosas, es donde esta tendencia se acentúa, la tendencia a buscar la eliminación, la extinción de cualquier vicio, a buscar la eliminación del mal de la vida humana. ¿Qué dice Suárez sobre esto? Bueno, precisamente la tesis lo niega, ¿no? Dice, no es trabajo, no es el trabajo del poder civil, no es el fin del poder civil, la eliminación de todo el mal del mundo. Hay muchos vicios que no pueden ser prohibidos ni sancionados, porque hacerlo va más allá de la forma normal, la forma natural de comportarse, de la forma natural en que la gente se comporta en una sociedad. La ley tiene que ser moderada, la ley tiene que estar ajustada como al comportamiento normal de la gente. No puedo exigirle a la gente cosas que vayan más allá de lo que la mayoría de los miembros de la comunidad pueden hacer. Y entonces allí quedan fuera una serie de cosas, eh, como por ejemplo, creo que cita varios ejemplos de esto. La prostitución es uno de ellos, ¿no? Podríamos nosotros agregar el consumo excesivo de alcohol como formas de conducta, digamos, no ejemplares, obviamente, no recomendables en absoluto, pero que al tratar de eliminarlas, al tratar de prohibirlas, al tratar de perseguirlas, de sancionarlas, puede suceder perfectamente que demos lugar a una situación peor a la que estamos tratando de reprimir o de evitar. Suárez, ya Santo Tomás, como dije, San Agustín, eh, insiste en que el legislador debe ser prudente para poder distinguir los vicios que merecen ser perseguidos y los que no. ¿Cuáles son estos? Es decir, ¿cuáles vicios debemos prohibir y sancionar? Bueno, aquellos que hacen daño a la comunidad, por un lado, por lo tanto, aquellos que se dan más bien en una esfera privada, en una esfera individual, voy a verlos, digamos, con otra óptica. Primero, lo que hace daño a la comunidad, eso debe ser sancionado, pero luego aquello que el Estado puede útilmente castigar. Si el castigo de cierta conducta va a generar una situación peor a la que estoy tratando de reprimir, entonces es mejor permitir ese comportamiento, no sancionarlo. Claro que permitirlo o no sancionarlo no es lo mismo que promoverlo, no es lo mismo que recomendarlo y mucho menos es lo mismo que mandarlo. Aquí hay una diferencia que es significativa, que es apreciable y que debe ser tomada en cuenta. Bueno, sobre la prostitución, dice Suárez claramente que es uno de estos vicios en los que prudentemente es mejor no perseguir ni sancionar. Pero imaginen ustedes lo que diría Suárez eh, hoy sobre estas propuestas, por ejemplo, de sancionar y de prohibir las miradas maliciosas y cosas de este estilo, ¿no? Bueno, lo que estoy tratando es de llamar la atención sobre el hecho de que para la escolástica, para Suárez en particular, no es eh, propósito, el legislador no puede plantearse la meta, la aspiración de eliminar todo el mal del mundo. Esa es una propuesta, esa es una meta completamente desmesurada, completamente ajena a la prudencia que debe cultivar el legislador humano. No es ese el fin de la ley, no es eliminar, que el mal se extinga de la tierra. Ese no es el fin de la ley, no es el fin del poder civil. Fíjense, para terminar mi comentario de esta tesis, la conclusión aquí de Suárez es perfectamente compatible con la visión liberal sobre el tema. Pero de nuevo, el argumento varía. De nuevo, el fundamento de la conclusión varía, porque lo que el liberalismo dice es que no se deben sancionar conductas donde no se produce ningún daño a terceros. Si no hay nadie que salga dañado, si el acto
es resultado de un acuerdo, del consentimiento. Bueno, ¿por qué debe ser prohibido? ¿Por qué debe ser sancionado? Ese es el argumento liberal, sin entrar en el asunto, digamos, sustantivo de la prostitución, sino considerando simplemente la idea de la protección de la esfera de libertad individual. No es este, obviamente, el argumento. Suárez no plantea aquí un argumento de este tipo, tampoco hace un argumento utilitarista, un argumento puramente pragmático, que bueno, esto hace menos daño permitirlo que prohibirlo y perseguirlo. No. Suárez aquí razona, vamos a decirlo así, razona realistamente desde la filosofía cristiana, desde la idea cristiana, que se resigna a que siempre habrá un cierto grado de mal en el mundo y se resigna también a que el legislador humano tiene una capacidad limitada para perseguir, sancionar o evitar ese mal, para perseguir y sancionar los vicios. El legislador no tiene un poder completo, no solo jurídicamente, sino que no está en su capacidad, no está en lo que él puede hacer, la eliminación del mal del mundo, y cuando se lo plantea, ese es un camino que no lo va a llevar a ningún sitio sensato y adecuado. Bien, esa sería la primera tesis. A veces es necesaria la tolerancia del mal. La segunda tesis que quiero plantear es esta. Dice, la felicidad no es el fin de la ley, la felicidad no es el fin del Estado, la felicidad humana no es el fin del poder civil. Fíjense, si se parte de una concepción ética como la que es típica en la antigüedad, ¿no? Que considera que sí, efectivamente la felicidad es un concepto ético fundamental. Bueno, no tiene nada de raro que haya muchos filósofos, haya muchos eh, puristas que ven en la felicidad la meta última de la organización del Estado. Al final de cuentas se trata de eso, de hacer que la comunidad sea feliz. Esta la visión que tienen también las filosofías del poder que se basan en la idea del poder paternal, como es el caso de la mayoría de los regímenes fundamentados en el poder de un jefe, de un caudillo, que ven ese poder como la continuación, digamos, del poder paternal. La filosofía, uh, la filosofía kantiana, la filosofía liberal, pero específicamente la kantiana, niega radicalmente que la felicidad sea el fin del gobierno, el fin del Estado. Para Kant, el paternalismo, en este sentido, ¿no? es el peor de los despotismos. Y es tan radical en su opinión sobre esto, Kant, porque considera que cuando el Estado se plantea la meta última de hacer felices a los ciudadanos, los está viendo como niños, como infantes, como gente a la que hay que guiar, a la que hay que llevar de la mano en la búsqueda de su propio bien. Y esto es ofensivo. Es decir, es ofensivo ver a los ciudadanos no como adultos racionales, sino como niños a los que el Estado les tiene que decir qué es el bien y cómo van a conseguir la felicidad. Por cierto, hago aquí un pequeño paréntesis vinculado con Venezuela. Ustedes saben que hace varios años ya el gobierno venezolano creó un viceministerio para la suprema felicidad del pueblo. Ese es el nombre del viceministerio, la suprema felicidad del pueblo. Esto ya es malo en sí mismo, luego, porque traduce, digamos, refleja esa visión paternalista que no reconoce en los ciudadanos a seres racionales que tienen proyectos sobre su propia felicidad, sobre su propio bien, sino que también es terrible que es apenas un viceministerio, es decir, hay 32 ministerios en la estructura administrativa venezolana, pero a la suprema felicidad del pueblo apenas se le concedió el honor de un viceministerio, que sigue existiendo, por cierto, el viceministerio existe y entiendo que siguen trabajando arduamente. Continúo con esto.
¿qué es lo que piensa Suárez sobre la felicidad como fin del Estado? Bueno, Suárez anticipa la tesis kantiana, la anticipa completamente. La idea de Suárez sobre esto es que el poder político, la finalidad del poder político es ordenar las relaciones de los hombres entre sí. Una idea completamente kantiana, y además que, digamos, recoge prácticamente lo que luego sería el concepto de derecho de Kant. La finalidad del Estado no es hacer felices a los ciudadanos, sino ordenar las relaciones de los ciudadanos entre sí. ¿Qué tipo de argumentos plantea aquí Suárez? Bueno, Suárez reflexiona, hace una serie de distinciones muy interesantes, ¿no?, sobre la felicidad sobrenatural y la felicidad natural. Dice, primero, no es asunto del gobierno la felicidad sobrenatural. Eso, el gobierno no tiene que meterse en eso. Segundo, la felicidad espiritual en esta vida tampoco es un asunto del gobierno. Estoy aquí parafraseando su idea, no habla de gobierno exactamente, la ley, el poder civil, etc. Ni la felicidad sobrenatural, entonces, ni la felicidad, es decir, la felicidad en otro mundo, ni la felicidad espiritual en este mundo, en la vida presente, es competencia del gobierno. ¿Qué sucede con la felicidad natural? Es decir, la felicidad terrenal, la felicidad que se da en este mundo. Bueno, ahí hace una serie de distinciones, pero que apuntan exactamente a la misma idea, ¿no? Distingue entre el individuo, la familia y la comunidad. Y dice que en el ámbito individual, que llaman monástico, y el ámbito familiar, bueno, la felicidad es un problema del individuo y de la familia, no del Estado. En el ámbito particular, la felicidad tampoco es un problema del Estado, un problema del particular, un problema del individuo. Solo admite esta reserva. El Estado se ocupa de esto y tiene derecho a ocuparse solo cuando la felicidad particular redunda, o la felicidad, sí, cuando la felicidad particular redunda en el bien común. Es decir, por lo que tiene que preocuparse el Estado es por el bien común. Y a veces entonces será necesario regular ciertas acciones en un sentido o en otro para lograr el bien común. No para que la gente sea feliz, sino para lograr el bien común. El bien común tal como lo entiende Suárez no es, digamos, un estado de felicidad colectiva como la que puede haber en un concierto, en un juego de fútbol, en el que tu equipo va ganando o algo así. Lo entiende como la organización de la justicia, como que haya bienes suficientes para sostener la vida material, como que la comunidad esté protegida. Se refiere a esto, al orden, a la paz, a la seguridad, a la justicia, a la defensa, a la existencia de bienes necesarios para la supervivencia material de la comunidad. Y en ese sentido, solo en ese sentido le da un lugar, digamos, a la cuestión de la felicidad en la política. Solo en un sentido absolutamente limitado, que está mucho más del lado del liberalismo que del lado de la ética antigua que basa efectivamente la, el gobierno en la idea de buscar la felicidad de la polis, la felicidad de la ciudad. Bien, dejo la segunda tesis hasta aquí y paso a la tercera. La tercera tesis de Suárez a la que me quiero referir es la de que la ley no puede mandar actos interiores. Fíjense, la filosofía, la teoría del derecho, digamos la teoría general del derecho de Suárez, muy interesante y sobre todo impresiona por el tono moderno, el tono absolutamente moderno de muchas de sus conclusiones, de muchas de sus tesis. Me voy a referir ahora a esta, que refiere la cuestión de en qué medida el Estado puede regular lo interior, puede regular el ámbito de la conciencia. El principio de Suárez sobre esto es absolutamente claro y también creo que anticipa en buena parte del pensamiento kantiano sobre la materia. No es tarea del Estado
la regulación de la conciencia, la regulación del pensamiento. El Estado no puede mandar directamente actos que en sí mismos son interiores. Agrega una frase en un cierto pasaje donde dice que para completar aquella que existe sobre el cuerpo, dice, con relación al alma, nadie, ningún hombre va a someterse a otro con relación al alma. Ahora, este principio de la prohibición de la regulación de lo interior, de la regulación de la conciencia, como ustedes saben, es un principio que ha servido para fundamentar en Occidente la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Es un principio absolutamente fundamental y que sigue siéndolo, porque aunque en buena parte de Occidente hay libertad religiosa, el Estado, fíjense, el Estado pretende en nuestro tiempo regular creencias, imponer creencias a veces sobre hechos históricos, imponer creencias, incluso como he llegado a apuntar recientemente, a imponer creencias relativas a fenómenos de la naturaleza, por ejemplo. Ahora, no me voy a referir a esto que sigue siendo importante, sino otro plano de la regulación de lo interior en su ámbito. Y específicamente quiero hacer aquí una subdivisión. Voy a plantear como en esta tesis general dos subtesis, pero referidas a lo mismo, simplemente porque en ellas se desarrollan conceptos distintos y los voy a separar. Dice Suárez que la ley, y esto es un concepto fundamental en todo el tratado, la ley tiene un carácter preceptivo. La ley es un precepto. La ley no es un consejo, la ley no es una sugerencia, la ley no es una recomendación, la ley es un precepto, la ley es imperativa, la ley manda algo, la ley prohíbe algo, la ley permite algo. ¿Qué sucede o qué tendencia en este ámbito que podamos considerar totalitaria se observa en el mundo de la legislación? Bueno, hay una muy clara. Gran parte de la legislación contemporánea es una legislación que en lugar de establecer preceptos, porque el precepto te obliga a definir con cuidado, a definir con absoluta precisión la conducta que estás sancionando, la conducta que estás permitiendo. En lugar de establecer preceptos, establece definiciones de conceptos. No es que todo el contenido de la ley consiste en definiciones, obviamente no es así. Y alguien podría decir ahora, bueno, pero es que la ley siempre ha incluido disposiciones de tipo definitorio, de tipo aclaratorio, pero no me refiero a eso, me refiero a una tendencia a utilizar esta técnica de la disposición puramente definitoria con un propósito ideológico. Es decir, primero masivamente y segundo con un propósito ideológico, con el propósito de establecer mediante la ley lo que debemos creer sobre ciertas cosas, nuestras creencias sobre ciertos conceptos, lo que debemos entender obligatoriamente, jurídicamente, por ciertos conceptos. Esto creo que es muy visible en el mundo de la legislación contemporánea, obviamente en algunos países más que en otros. Se trata de el legislador transformado en un gran ingeniero social que se da cuenta de que el gran problema para hacer ingeniería social son las creencias que la gente tiene sobre el mundo. Ese es el gran obstáculo. Y la alteración, la modificación de esas creencias no se logra fácilmente imponiendo mandatos, imponiendo imperativos, sino transformando lo que la gente piensa sobre el mundo, ofreciéndole entonces una lista de definiciones aparentemente sustentadas en la ciencia. Esto, por un lado. El otro punto al que me quiero referir para concluir esta parte de la exposición y dar lugar a la intervención de ustedes y a conversar, es otro que es menos visible.
este ámbito de la regulación del interior es menos visible, pero creo que está muy presente en la actualidad. Se trata de lo siguiente: la ley no solo es un precepto, sino que la ley no establece, completemos la idea de que la ley no es un precepto con otra idea de Suárez, según la cual según la cual el fin del precepto no es objeto del precepto. Esto se refiere a lo siguiente: es decir, la ley no establece fines, la ley no establece metas, la ley no establece eh, valores, sino que la ley es preceptiva. Cuando establece cuando establece, por ejemplo, un fin, cuando te dice no solo haz esto, sino haz esto por este fin, haz esto por aquello, es decir, haz esto con este propósito, haz esto con esta intención. Cuando hace esto, la ley está estableciendo un mandato que afecta el ámbito de lo interior del sujeto. Está ordenando un acto interior, está ordenando que el acto se haga con una determinada intención o con la conciencia puesta en el logro de un determinado fin. Eso viola la idea de la no regulación del interior, pero, pero tiene consecuencias mucho más importantes, más profundas, ¿no? Porque en la actualidad el concepto de derecho, que yo diría que es predominante en la mayor parte de los sistemas jurídicos, es un concepto de derecho que no ve al derecho solo como un conjunto de leyes, un conjunto de preceptos, un conjunto de imperativos, sino que lo ve como un conjunto de preceptos y de fines y de valores. Es decir, nuestra visión del derecho se ha alterado, digamos, en esta última mitad de siglo, a tal punto que no solo en países totalitarios, me refiero a la teoría jurídica, digamos, occidental predominante, define al derecho en esos términos. El derecho no está formado solo por normas, no es solo normativo, está formado por fines y aparte de las normas también está formado por valores y por fines. ¿Y a dónde me lleva esto? Precisamente a la regulación del interior. Es el Estado diciéndome que tengo que actuar para el logro de un determinado fin, al margen de cualquier norma, al margen de una regulación específica de la conducta. O me dice que el cumplimiento de la ley debe hacerse atendiendo a determinados propósitos, a determinadas intenciones, a determinados valores. Es el Estado, en el fondo el Estado totalitario, diciéndole a los ciudadanos: si ustedes comparten mis propósitos, comparten mis cometidos y piensan sobre ellos como yo pienso, entonces no van a tener ningún problema en saber cuáles son sus deberes, aunque yo no los haya precisado de una manera muy exacta. Esta última frase, esto último que he dicho, es una cita de Lon Fuller en su libro Anatomía del Derecho, entre paréntesis. Creo que Lon Fuller fue un gran lector de Suárez o de discípulos de Suárez, porque hay mucho en su obra. La preparación de esta conferencia me ha permitido comprobar que hay mucho en la obra de Fuller, un gran profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Harvard. Hay mucho en su obra de Suárez. Bueno, este uso del derecho en el que simplemente se ha desdibujado la precisión, la claridad sobre lo que el Estado nos exige que hagamos, o lo que nosotros le exigimos a otros, se ha desdibujado a tal punto en que ya el Estado me pone en la situación de descubrir qué es lo que tengo que hacer a partir de mi identificación con ciertas metas, con ciertos valores, con ciertos fines. Tiene un evidentísimo significado totalitario, porque a fin de cuentas es imposible saber en una situación así qué es lo que tengo que hacer, o cuáles son las conductas que van a dar lugar a una sanción, o cuáles son las conductas estrictamente lícitas en el mundo de mi interacción con los demás y con la autoridad. Bien, no quiero extenderme mucho para no aburrirlos y bueno, para que tengamos oportunidad de contestar algunas preguntas y de conversar. Así que le devuelvo la palabra a Luis Alfonso Rey. Gracias.
Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. Muy interesante, temas que, como pudiste indicarlo, no solamente nos ilustran sobre lo que en su momento Suárez, tomando en cuenta su contexto histórico, planteó, ¿verdad?, como respuestas a problemáticas de ese tiempo, sino también la vigencia, ¿no?, que esas tesis podrían tener hasta el presente. Así que, bueno, vamos a dar inicio, como decías, a la ronda de preguntas. Ya tenemos por acá en el chat, podría, para compartir, quiero decir, voy a partir por la del profesor Klaus Jaffe, que nos dice lo siguiente: ¿cómo un creyente puede creer en libertad si Dios es el que organiza y ordena todo? Y como Dios no nos habla directamente, sino a través de la iglesia, al final es esta la que establece qué es libertad. Los escolásticos, a juicio del profesor, buscan atajos para salir de este dilema, pero el más fácil es simplemente prescindir de la religión. El no hacerlo no indica inmadurez emocional y o intelectual. Esa es una primera pregunta que formulan por acá por el chat. Perdón, es que me pareció que era una reflexión, la entendí muy bien, pero no sé si, cuál era la pregunta exactamente. No Sí, logré entender, Luis, el sentido de la... Es decir, si había una pregunta o el profesor Jaffe nos estaba hablando sobre el punto. sí. Yo diría que la pregunta, digamos, central de la reflexión que en efecto hace es cómo un no creyente puede creer en la libertad si Dios es el que organiza y ordena todo en el pensamiento de Suárez, digamos, por esta O idea al de revés, la ley natural. o sea, como un creyente, ¿no? Como un creyente. Sí, pero me genera a mí también la inquietud de si los no creyentes, porque de pronto un creyente, bueno, tendría mayor adhesión al planteamiento, ¿no?, a las tesis y a los argumentos en general de Suárez, pero Sí, una bueno, persona agnóstica o no creyente, ¿no? sí, ¿Cómo lo bueno, haría? la pregunta se contesta con los hechos. Realmente Suárez eh, sostiene la noción de libertad en muchos lugares del tratado y esa noción tiene un lugar en su reflexión y en su análisis de la comunidad, de la ley, de los límites del poder. Es decir, cómo puede, digamos, personalmente, es decir, cómo un creyente elabora individualmente su creencia en la libertad o el lugar que esa creencia ocupa, digamos, en su sistema de conceptos. Bueno, eso es otra cosa que hay que preguntárselo a cada creyente. Pero no hay duda de que Suárez lo hace. Es decir, que la noción de libertad está presente en su obra, pero insisto, no es la noción sobre la que se edifica su concepción de la comunidad y del derecho. Definitivamente no. Bueno, si lo fuera sería un liberal, no sería un escolástico, simplemente. Así es. Bien, por acá saludos del profesor Roberto Jun, excelentes precisiones en la exposición. Paso a otra pregunta. En ella se plantea lo siguiente: ¿podemos encontrar en Suárez razones sustantivas para cuestionar la tendencia legislativa actual de censurar y sancionar todo contenido, opinión y juicio que el poder considere como políticamente incorrecto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Claro que ese concepto no está, el concepto de lo políticamente incorrecto, creo que le habría producido dolores de cabeza a Suárez, ¿no? Entonces, una respuesta directa a esa pregunta es difícil plantearla. Pero lo que sí está muy claro es que Suárez es un pensador antiabsolutista. Sobre eso, digamos, no hay la menor duda. Es decir, el poder, eh, el origen de la soberanía está en la comunidad. No, es un crítico, bueno, escribió un libro sobre eso, es un crítico de la teoría del poder absoluto y es un crítico de la teoría del derecho divino del monarca. Así que, a partir de su visión radicalmente antiabsolutista, uno pudiera decir que desde luego estaría de acuerdo en, en reflexionar sobre cuáles son los límites de lo que el Estado puede permitir o no en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las ideas religiosas, etcétera. Sin duda. Claro. Y me permito añadir allí que conectándolo con la última de las tesis que analizabas, esto
respecto de no legislar respecto de actos internos, es muy interesante que esto se revele respecto de un pensador católico, porque justamente desde el liberalismo probablemente se asume a priori que cualquier pensador de esta corriente, de esta tradición, es inevitablemente un absolutista, entre otras cosas porque, claro, se ve esta idea de, bueno, si la religión, en este caso la Iglesia Católica, y el Estado en ese momento histórico estaban vinculados, entonces, bueno, es inevitable que puedan imponer lo que quieran a través del derecho, en este caso a través del derecho positivo, ¿no? Y resulta que justamente Suárez, y lo hemos visto de alguna manera en los otros pensadores que en las conferencias anteriores examinamos, plantean, como bien lo señalas, críticas bastante sustantivas al absolutismo, y lo hacen sin entrar en contradicción, diría yo, con lo que son sus fundamentos teológicos, por supuesto filosóficos, ¿no? Y que tienen, por supuesto, entre otros, a Tomás Tomás de Aquino y Aristóteles, ¿no? Muy presentes. Sí, sí, de acuerdo. Como dije, esto de la interioridad y de la exterioridad es fundamental en Suárez y no lo plantea solo en un lugar del tratado. Es una idea que atraviesa toda la obra. Es decir, el derecho puede decirse que es exterior. En este sentido, la ley de lo que se ocupa es de lo exterior y de las relaciones exteriores y no puede exigir que la ley sea cumplida con una determinada intención. No puede mandar ningún acto que en sí mismo sea puramente interior. Esto lo reitera una y otra vez. En ese sentido señalé que me parece que anticipaba bastante la concepción kantiana de la exterioridad del derecho. A propósito de Kant, tenemos acá entre los participantes a la profesora Paola Romero, que justamente pues, ha dedicado recientemente buena parte de sus estudios, su tesis doctoral a este autor. Y Paola nos pregunta lo siguiente. Primero comenta, gracias por esta enriquecedora charla, he aprendido mucho sobre el tema del cuerpo y su dignidad como criterio para definir los límites del poder. ¿Entiende Suárez la comunidad política, el Estado, el Commonwealth como un cuerpo con vicios y virtudes? Pienso ya en la modernidad y en Hobbes y cómo el cuerpo político se convierte en un fin en sí mismo, algo que debe ser cuidado y que puede degenerarse por sus vicios internos. Entonces aquí la pregunta central, entiendo, sería si para Suárez la comunidad política, el Estado, el Commonwealth, es como un cuerpo, en esa idea de proteger el cuerpo, con vicios y virtudes. Y bueno, casualmente Suárez define a la comunidad política como un cuerpo místico. Así que la respuesta primero es un sí, es decir, la comunidad está definida en Suárez como un cuerpo, pero no como un cuerpo físico, sino un cuerpo místico, un cuerpo moral, moral en el sentido de no físico, ¿no? Es lo que significa aquí la idea. El concepto de cuerpo místico, como ustedes recordarán, lo comienza a usar San Pablo para describir, para caracterizar la iglesia. Dice, la iglesia es un cuerpo místico. Y Suárez utiliza el concepto de cuerpo místico para definir también a la comunidad política, pero no porque la comunidad, digamos, en sí misma sea susceptible de vicios y de virtudes. Eh, Creo que esa parte de la observación, esa parte de la pregunta, diría que no lo ve así. Más bien lo que cuando se refiere al cuerpo, a la comunidad como un cuerpo, creo que lo que quiere decir es que la comunidad no es un mero agregado de individuos. La comunidad no es un mero agregado de individuos, ni es una sociedad en la que los participantes son simplemente socios. La comunidad tiene un ser diferente y de hecho tiene un ser que va más allá de lo individual y de hecho ese ser es el que genera la soberanía, es decir, la soberanía de la comunidad, la soberanía en el sentido político para Suárez es un poder que no surge de la suma de poderes individuales, como pudiera pensar, por ejemplo, Hobbes en su teoría del estado de naturaleza. No es un agregado de poderes individuales, es un poder de una naturaleza totalmente distinta que solo puede existir si hay comunidad. Bien, hay otra pregunta acá en el chat de otro de los participantes. Es
muy directa, dice, a modo de síntesis, ¿cuál sería la noción de la libertad en la escolástica y cuál en el liberalismo? Sí, bueno, es difícil porque estamos comparando cosas que tienen un valor totalmente distinto. Es decir, en el liberalismo la libertad es la piedra angular de todo. Es decir, el hombre es libre en el estado de naturaleza y luego lo que viene es un proceso de negociación de su libertad para salir de la irracionalidad, de la violencia del estado de naturaleza y constituir el Estado. Esa esfera protegida, originaria de la libertad individual, es el sentido, digamos, es la justificación prácticamente de toda la filosofía liberal y de todo lo que es el liberalismo en un sentido práctico, en el terreno intelectual, económico, político, etcétera. En cambio, en la escolástica, como dije, la libertad no es la piedra angular de nada, es la ley. Es decir, es una filosofía, lo que uno tiene que entender es que la importancia que ocupa la noción de libertad en el liberalismo, la ocupa en la escolástica, la ley. Yo sé que a veces es difícil entenderlo simplemente porque no estamos acostumbrados. ¿Cómo es eso de la teoría a partir de la ley? Porque estamos, digamos, sujetos a la influencia cultural de siglos de pensamiento liberal. Y no vemos cómo puedo construir una concepción de la comunidad, del derecho y del Estado sobre la base de la ley. Aparte porque esto significa que tengo que creer en el concepto de ley natural, es decir, tengo que adoptar ese concepto, etc. Entonces la libertad en la escolástica tiene como concepto que sirve para edificar la concepción, tiene poca relevancia. Pero eso no significa, como dije, que en los asuntos concretos donde se discuten cuestiones de los límites del poder y de la libertad de la persona, la escolástica no se ponga del lado de la libertad de la persona, solo que utilizará otros argumentos. En mi opinión, como creo que lo dejé ver en la observación inicial, la defensa de la libertad, de la defensa del cuerpo que hace la escolástica, la defensa del cuerpo frente al Estado que hace la escolástica es mucho más profunda y mucho más sólida que la defensa del cuerpo que hace el liberalismo. Entonces, al final, ¿qué argumento es más eficiente? ¿Qué argumento es más efectivo? ¿Qué argumento es más sólido? ¿Qué argumento es más profundo? Yo creo que en muchos casos la escolástica gana, en muchos casos la escolástica va un poco más allá, porque a diferencia del liberalismo, se atreve a entrar en la cuestión sustantiva. Entonces, mira, el asunto no es la libertad, el asunto es el cuerpo. No es la libertad de disponer del cuerpo, el asunto es el cuerpo. Hablemos del cuerpo, no de la libertad de disponer del cuerpo. Diría eso. Sí, si hay alguna otra pregunta por acá. Sí, vamos entonces con un par de preguntas más y con eso ya estaríamos cerrando. La profesora Corina Lloris, que también nos acompaña en la charla de hoy, plantea el problema de la libertad y las omnipresencias de Dios o la omnipresencia de Dios es la base de la polémica de Auxilis que enfrentó a los dominicos y a los jesuitas. Es una larga polémica que necesita espacio para no ser solo explicado, sino discutido. No sé si es una pregunta o un comentario sobre esta relación entre la libertad y la omnipresencia de Dios. Allí está. Sí, y es interesante, solo brevemente para no quitarte mucho tiempo, Luis, que en Suárez, no lo mencioné, pero es así efectivamente, la ley presupone, desde San Agustín, pero en Suárez esto está muy bien desarrollado, presupone la libertad, es decir, el mandato de la ley presupone la posibilidad de que el hombre pueda hacer una cosa u otra, si no la ley no tiene sentido. Así que la ley presupone la libertad humana y si no la presupone, si no se refiere a cosas en las que el hombre puede decir una cosa u otra, entonces no tiene ningún sentido establecer una norma sobre eso. Ya. De Entonces hecho, estoy de acuerdo con la profesora, con Corina, en que es un tema, digamos, para discutir con más detalle. sí, de hecho, añade ella en otro comentario que es una discusión que enfrenta el libre albedrío y el determinismo, ¿no? Y me parece que de fondo allí, aunque no lo abordamos en la conferencia de hoy, hay un elemento diferenciador al interior del cristianismo entre el abordaje que desde el catolicismo se le da a esta discusión entre determinismo y libre albedrío, conectándolo con la responsabilidad individual, y la que se le da desde el protestantismo, ¿no?
que parte, bueno, de ese debate fue el que la reforma, la contrarreforma, involucró a estos teólogos para defender distintos puntos de vista. Me parece que esto que comentas, de alguna manera, debió ser muy relevante para hacer esa distinción de qué consecuencias derivaba la postura de la reforma, de los reformistas, frente a lo que es, digamos, la postura más bien de la Iglesia Católica. Sí. Y la última pregunta que hay por acá en el chat es de Elías Aponte. ¿Cómo se lograría ese equilibrio entre libertad e igualdad, siendo conceptos casi opuestos, obviamente en la perspectiva de Suárez? Bueno, no creo que sea un gran tema para Suárez el del equilibrio entre la libertad y la igualdad. Realmente sí, entiendo que sí es un tema en la sociedad moderna, basada sobre todo en concepciones de tipo liberal, pero no lo es para Suárez. No, la igualdad, tal como la entendemos hoy, esa búsqueda de la igualdad no es, digamos, no es un gran elemento, un gran motivo de su reflexión, ¿no? De su pensamiento. De hecho, agregaría lo siguiente, es decir, todo el concepto escolástico en la comunidad involucra, involucra la desigualdad, involucra el concepto de la desigualdad, porque refiere a complementación. Hay desigualdad desde la familia, por ejemplo, hay desigualdad entre el hombre y la mujer, hay desigualdad entre padres e hijos, hay desigualdad entre las distintas funciones o profesiones que se dan en una sociedad, unas complementándose a las otras, hay desigualdad entre la autoridad y el hombre sujeto a la autoridad, hay desigualdad entre el trabajador y el que le da el trabajo. Es decir, la comunidad, el concepto de comunidad, que es la base de la concepción política cristiana, involucra desigualdad, y lo importante es entonces la reflexión sobre la desigualdad, sobre, eh, digamos, la complementación y cómo esa desigualdad que es inevitable en la comunidad no afecta, digamos, la dignidad intrínseca de la persona o algunos derechos considerados absolutamente básicos y naturales. Este es otro, este es otro asunto, pero no está en el pensamiento de Suárez como un gran tema, el problema del equilibrio entre libertad e igualdad. Sí. Bueno, por último, yo más bien a modo de comentario añadiría que escuchándote, qué interesante ver cómo en Suárez, en el momento en que él desarrolla su obra, ya tenemos ideas claras sobre lo que luego, ya más en el siglo XIX y probablemente en el XX sobre todo, desde el pensamiento liberal y sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, de la economía, se desarrolla respecto a esta distinción entre mandatos y reglas. Usualmente se suele ver que esto es un descubrimiento ya, digamos, de las ciencias más aplicadas, y que interesante que desde el punto de vista filosófico esto ya en la época de Suárez y concretamente en su obra aparece, ¿no? Cuando nos hablabas en la última de las tesis de cómo él estaba en contra de que a las personas se les fijaran fines de manera coactivo, ¿verdad? Unilateral, a través de la ley o cualquier otro acto del poder. Entonces ahí hay un antecedente de esta llamada teoría evolutiva de las normas jurídicas, desde el punto de vista al menos de su identificación y de su justificación, ¿no? De que sea así. Y lo otro es respecto de esta tendencia del derecho actual a cargarse de principios, de valores, de axiología, llamémoslo así. Qué interesante que de pronto en Suárez también puedan existir buenas bases para críticas a al llamado neoconstitucionalismo, ¿no? Que de alguna manera pues, es esa corriente que trata de dotar a las constituciones, a sus textos, de capítulos interminables de principios, de derechos, y luego, pues, por supuesto, eso termina conectando de algún modo con formas de paternalismo estatal, ¿no? Así que de nuevo ahí en Suárez, para lo que es el ámbito del derecho constitucional, también hay ideas interesantes, ¿no? Para traer al presente. Sí, totalmente, Luis. Es fascinante la modernidad de la teoría general del derecho de Suárez. Es en verdad notable. La mayor parte de sus conceptos son conceptos que cualquier teórico del derecho hoy puede perfectamente suscribir. Y es muy impresionante. Creo que esto es un privilegio que tienen solo algunos pensadores en la historia, la anticipación de problemas que tal vez en su tiempo eran poco significativos, poco relevantes, pero logra verlos por la vía del análisis
logra ver el problema y lo plantea y lo describe con mucho rigor. Eso me impresiona mucho en Suárez. Bien, bueno, hechas todas estas consideraciones, las preguntas, respuestas, por las cuales también te agradecemos, Francisco, también a quienes nos acompañaron pues con sus preguntas y hasta esta hora con su participación acá en el foro, pues diría que damos por terminado este ciclo dedicado a la escolástica hispánica, en la cual hemos podido no solamente conocer un poco más sobre esta tradición de pensamiento, sobre Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, hoy sobre Francisco Suárez, sino también y en especial la ejemplaridad como pensadores públicos de estos teólogos juristas, por un lado, y por otro lado la vigencia de su pensamiento, que lejos de ser simplemente figuras del pasado, referentes de un momento histórico, hoy en día siguen hablándonos, siguen invitándonos a pensar, y qué importante sería que en los países de habla española, sobre todo, pudiéramos recuperar ese legado, ¿no? Eliminar una serie de prejuicios, una serie de, más bien, desconocimiento de lo que fue esos aportes, tanto para el mundo hispánico antes de las independencias, como también con posterioridad a ellas. Así que muchísimas gracias nuevamente a CEDICE por la confianza y el apoyo en poder organizar este ciclo, específicamente a Rocío, a todos nuestros expositores, y hoy, Francisco, a ti por habernos acompañado y compartido estas interesantes ideas sobre Francisco Suárez. Rocío, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Luis Alfonso. No, muchísimas gracias. Creo que ha sido un extraordinario ciclo que debemos seguir promoviendo y difundiendo porque son las raíces hispánicas, como tú bien lo decías, de nuestra cultura, pues, y es importante que se conozca, y especialmente los jóvenes que no tienen idea de esto y puedan profundizar y conocer, y además también a nuestros amigos de la iglesia, pues, que vean cómo sus ancestros propusieron y promovieron estos principios que construyen y difunden la libertad de los seres humanos. Entonces, muchísimas gracias a Francisco, a todos los profesores que estuvieron en este ciclo, de verdad extraordinario, el señor Jaime García, León Gómez Rivas y tú mismo, Luis Alfonso. Las conferencias están en YouTube. Hoy tuvimos la oportunidad de retransmitir por todas las redes, por YouTube, por Facebook, por Twitter, esta conferencia. Francisco, te estrenaste en esta plataforma que acabamos de adquirir, que también nos da mucha más visibilidad. Y bueno, estaremos promoviéndolas también, todas las conferencias, a través de nuestro YouTube. Así que estén pendientes de las redes de CEDICE, @CEDICE, para que estén al día con todo lo que hacemos para promover, divulgar y formar en las ideas que nos llevan a construir una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Francisco. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias.